complementarias a la Ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. En ese sentido, propone autorizar para que los fondos tipo FONIE o FONIPREL puedan ser utilizados en el mantenimiento de los proyectos de inversión pública, porque estas autorizaciones actualmente solo rigen para los recursos de canon o sobrecanon, mas no para aquellos recursos que se transfieren vía fondos especiales. Con la propuesta vamos a beneficiar sobre todo a aquellas regiones que no reciben canon y que reciben transferencias de estos fondos especiales, los cuales van a poder ser utilizados no solamente en proyectos de inversión pública, sino también en su mantenimiento para preservar su valor. El proyecto de ley también propone que el uso de los recursos del canon y de los recursos por los fondos especiales reciban diferentes tratamientos para efectos de determinar los topes en el mecanismo de obras por impuesto, porque los primeros se proyectan en el futuro, en cambio los segundos son asignaciones directas del Poder Ejecutivo. Esto no impide que cada fuente de recursos puedan tener un propio techo, con lo cual tendremos el máximo techo que se encuentra previsto actualmente. De otro lado, señor presidente, el proyecto propone que cuando se utilicen los recursos de estos fondos especiales se puedan provisionar o guardar un monto para cubrir aquellos incrementos no previstos que se produzcan en la fase de inversión, para que finalmente las obras se lleguen a culminar y no nos encontremos frente a obras inconclusas. Asimismo, se establecen medidas de carácter administrativo para la incorporación o transferencias de los recursos de los fondos a que se refiere el artículo 8 de la Ley 29.230, conforme a los procedimientos regulados para dichos fondos. De igual forma, se establecen mecanismos para viabilizar los depósitos de los recursos de los fondos correspondientes a los proyectos de los gobiernos locales y regionales. Cabe señalar, señor presidente, que el mecanismo de obra por impuesto ha incrementado gradualmente y desde un monto ejecutado de 6 millones de nuevos soles en el año 2009, ahora en el 2013 se proyecta un monto de 315 millones. Y mucho más, aprobando esta iniciativa, se podrá incrementar mayor inversión. En tal sentido, señor presidente, considerando que la iniciativa legislativa establece medidas destinadas a promover e impulsar las inversiones en nuestro país con la participación del sector privado, la Comisión de Economía aprobó por mayoría el proyecto de ley 3075, por lo que se solicita, luego del debate correspondiente, se someta a votación el dictamen de la Comisión. Gracias, Presidenta. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. No habiendo oradores, tiene la palabra el presidente de la Comisión, congresista Valle Ramírez. Tiene la palabra, disculpe, congresista, ha solicitado la palabra el congresista Damber. Señora Presidenta, entiendo la hora, el cansancio, la discusión, pero estoy recién abriendo la segunda página del proyecto que se acaba de distribuir. El presidente de la comisión, con una elocuencia digna de toda remembranza, ni siquiera ha hablado de qué se trata. Y por lo tanto creo que por lo menos debería explicarse bien a qué se está refiriendo, por qué es urgente este tema, qué significan estos certificados y cómo van a ser manejados en cuanto a los fondos de inversión. Creo que sería bueno, para un voto sensato e informado, por lo menos enterarse de qué se trata. Yo no soy miembro de la Comisión de Economía, no sé bien cuál es el punto del asunto y recién se ha repartido. Pediría que se pueda dar por lo menos o una explicación mayor o se dé un tiempo para que el Pleno del Congreso pueda enterarse de qué trata este proyecto. Gracias, congresista. Tiene la palabra el presidente de la Comisión, congresista Valle Ramírez. Sí, Presidenta. Lo que realmente importa de esta propuesta es que los fondos especiales del FONI y FONIPREL sean también propulsores de las inversiones para que puedan ser utilizadas no solamente en infraestructuras, sino también en lo que es el mantenimiento, de lo que no consideraba en este caso estos fondos especiales. De la misma manera habla del techo que se vaya a utilizar al máximo. Son temas que va a mejorar justamente el dinamismo de inversión en los lugares que más se necesitan. Las regiones que tienen canon, ellos
a través de estos fondos pueden utilizarlas, pero muchas regiones no tienen canon minero o canon petrolero y son muchas veces solamente beneficiados con estos fondos especiales y ellos no pueden utilizar, por ejemplo, para un mantenimiento. Son temas de necesidad que se requiere para esos lugares y por eso es de la urgencia para que esto sea aplicada a partir de 2014. Señora Presidenta, solicito, si es que no hay ninguna más participación, el voto y el apoyo correspondiente. Muchas gracias, Presidenta. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. El congresista Damber para una precisión. Sí, señora Presidenta, creo que queda claro que se trata de unos fondos manejados por el Poder Ejecutivo que establece unos certificados que llaman Inversión Pública Regional y Local Tesoro Público, que ya estaba en la Ley 29.230. Dice, la emisión de estos certificados serían financiados con los recursos de los gobiernos locales y regionales por concepto de canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas que se le descontaría. Esto es, nos están diciendo que los recursos, los gobiernos locales y regionales le van a dar un crédito al gobierno central que va a utilizar esos fondos y luego se le va a descontar. Eso es lo que queda claro de lo que acabo de leer. Si no, lo vuelvo a leer por si acaso no queda claro para todos. La Ley 29.230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado, publicada el 20 de mayo del 2008, estableció un mecanismo de los gobiernos locales y regionales para la ejecución de obras en beneficio de su población, con participación del sector privado, de tal manera que la empresa privada adjudicataria ejecutaría la obra y luego lo entregaría al gobierno local o regional respectivo, para luego recibir por dicha ejecución certificados, inversión pública regional y local, tesoro público, que podría ser aplicado para el pago de su impuesto a la renta. La emisión de estos certificados serían financiados con los recursos de los gobiernos locales o regionales por concepto de canon, sobrecanon, regalías y renta de aduanas que se les descontaría. El monto de la inversión ejecutada y o comprometida a través del mecanismo de obras por impuestos ha sido ascendente, como podemos ver en el cuadro siguiente. Entonces, lo que ahora están haciendo es este mecanismo de obras por impuestos y los certificados que da el gobierno central sobre esa base, incorporarlos con los fondos que existen, que son los del FONIPREL o un fondo que se ha constituido, que era un fondo para la inclusión en zonas rurales. Estos fondos que tenían una cierta administración, digamos de alguna manera, niveles de gobierno, en el FONIPREL participaba de alguna forma en su directorio el MEF, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, y estos niveles de gobierno tomaban acuerdos de qué hacer con este fondo. Ahora en la práctica estos fondos, que inclusive se han ampliado para el tema de las posibilidades de invertir en seguridad ciudadana, van a ser manejados casi directamente por el gobierno central. Creo que esta forma de ir recentralizando los fondos, esta manera de que fondos que por lo menos tenían un mínimo de participación intergubernamental se conviertan ahora prácticamente en certificados manejados por el MEF de acuerdo a sus criterios y a sus orientaciones, lo que están haciendo es disminuyendo las posibilidades reales de que los gobiernos locales y regionales tengan autonomía en la decisión de sus inversiones y que los fondos existentes que tenían un margen de autonomía intergubernamental vayan a ser más controlados por el MEF. No se trata estrictamente de una ampliación presupuestal para esos fondos, sino de una manera de manejar los fondos, digamos, de una manera de recentralizar más estos fondos que tenían un mínimo de descentralización. Por eso es que, tal como lo veo, parece que es parte de la tónica general que está habiendo de una recentralización general de la estructura del Estado. No hay descentralización fiscal, no existe mayor recurso entregado, sino en los mecanismos existentes, sea intergubernamentales o sea relativamente desconcentrados, se está recentralizando más. Si ese es el sentido que he entendido y que parece que está en el proyecto, al menos yo manifestaría mi discrepancia, señora Presidenta. Gracias, congresista. Se han anotado 3 congresistas adicionalmente y considero personalmente que es importante abrir su participación. Congresista Marta Chávez. Señora Presidenta, aparte de lo que significa traer a último momento con dictamen, con exoneración de plazo de publicación, como si uno pudiera así simplemente recibir los proyectos y alzar la mano, apretar un botón,
Me parece, señora Presidenta, una falta de respeto. El hecho de que no se trabaje por algunas razones en el tiempo que corresponda no autoriza a que terminando la legislatura se nos mande así una avalancha de proyectos recién y que ni siquiera se dé la oportunidad a los congresistas para estudiarlos. Yo lo primero que puedo advertir de este proyecto, que es sumamente técnico, es la mala costumbre de estar mencionando, creo que por una especie de pereza de carácter intelectual, mencionando una ley como la ley de presupuesto del sector público para el año 2009. Las leyes de cada ejercicio presupuestal son leyes que se supone cumplen su objetivo, tienen su plazo determinado de vigencia y así debiera ser. Si hay alguna norma que pudiera tener en esas leyes de presupuesto anuales, por eso se llaman leyes anuales de presupuesto, si hay alguna norma que interese volcarla, que la vuelquen aquí, pero que no nos puedan estar remitiendo dentro de los límites establecidos en la 13ª disposición complementaria y final de la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2009. Comencemos por tener cierta disciplina, por lo menos de carácter intelectual, para evitar que las normas, además de la especialidad que puedan tener y la complejidad de lo que significa una norma presupuestaria, encima le agreguemos estas oscuridades por estar refiriéndonos a una ley que supuestamente ya terminó su vigencia, ya cumplió su objetivo. Me parece, señora Presidenta, que no es bueno seguir estos criterios que estamos siguiendo hasta el momento. Gracias. Gracias, congresista Merino de la MAM. Sí, Presidenta, efectivamente este proyecto es un proyecto eminentemente técnico, pero que nos crea una gran preocupación. Es de conocimiento público que este último año el canon gasífero y petrolero ha bajado tremendamente para todas las regiones del país. Inclusive a través del Congreso hemos hecho un proyecto que fue aprobado de la transferencia de impuesto a la renta, y la utilización del 20% para gasto corriente o para mantenimiento está estimada en la ley propiamente del canon. Y más bien nos preocupa porque aquí lo que se estaría es centralizando nuevamente el manejo del dinero a través del Ministerio de Economía y Finanzas. En ese sentido, Presidenta, siendo un proyecto eminentemente técnico y en lugar de ser descentralizador, es centralizador, los programas de FONIPREL y FONIE son programas que están establecidos en la ley y que tienen sus propios montos. Consecuentemente, este proyecto creo que no hay la necesidad de que sea un proyecto de urgencia y como cuestión previa, yo solicito que retorne a la Comisión para un mayor estudio y lógicamente podamos analizarlo profundamente, no en una carrera de que todos queremos terminar y pongamos en peligro las regiones del país con un proceso de centralización en lugar de fortalecer la descentralización. La cuestión previa la dejo presentada, señor Presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Cabrera. Muchas gracias, señora Presidenta. En realidad creo que acá hay un poco de confusión. En realidad la regla de obras por impuestos es en realidad hacer obras a cambio de impuestos. Anteriormente se ha hecho desde el gobierno central. Lo que se está haciendo es darle versatilidad, tengo entendido, porque eso es lo que más o menos he interpretado en este proyecto de ley, de tal manera que los gobiernos regionales, contra los impuestos que les corresponde por canon minero, o fondo de camisea, o regalías mineras, o tantos otros cánones más que hay, que están en el Banco Central de Reserva y que corresponden a impuestos, a la hora de hacer la obra para el gobierno regional se le va a aplicar a esos impuestos, pero eso no es centralizar, sigue siendo descentralizado. Creo que hay una interpretación un poco sesgada. La verdad es que yo no creo que haya problema en este proyecto de ley, más bien es provechoso para los gobiernos regionales porque le da versatilidad a la inversión que pueden hacer, porque solamente los dineros del canon y de las regalías mineras y del fondo de camisea o del canon gasífero se puede utilizar para obras de inversión. Muchas gracias. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Reinaga. Presidenta, esta ley definitivamente es importante de impuestos para obras porque tiene que ver temas sensibles y vulnerables, vale decir, para poblaciones donde muchas veces los perfiles de inversión pública no justifican los ratios, los costos-beneficios o costos de efectividad. Cuando sacamos cualquier costo de inversión dividido entre los beneficiarios, hablamos de pequeñas
localidades, caseríos o anexos. Es en ese contexto, en esa línea, donde se está ampliando al FONIE, al Fondo Nacional de Inclusión Económica para zonas rurales. Vale decir, para telecomunicaciones, caminos vecinales, saneamiento básico, internet rural, electrificación. A estas alturas hay comunidades en el Perú, Presidenta, que todavía no tienen energía eléctrica, mientras que de repente ciudades grandes, parlamentarios de Lima se oponen como siempre, buscan la sin razón para que sigan relegándose y postergándose al interior del país. O en su defecto, Presidenta, el FONIPREL, que beneficia ahora que ha dado apertura a proyectos de seguridad ciudadana al interior del país. Que no solo en Lima hay asaltos y secuestros, Presidenta, también hoy en día se ve al interior del país. Eso quiere beneficiar, Presidenta, a aquellas empresas que quieren dar anticipos y ejecutar las obras, obviamente con todo el mecanismo y transparencia que exige la OCE, la Contraloría General de la República, en fin. Yo creo, Presidenta, que es pertinente y esto no debe ameritar a mucho debate, Presidenta. Es un tema de justicia rural por las zonas más pobres o de pequeñas población al interior del país. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Como se abrió el debate, cedo la palabra nuevamente al presidente de la Comisión de Economía para que brinde las palabras finales. Sí, gracias, presidente. Es importante dar algunas respuestas en el caso del congresista Dagmer. Los certificados son los que se utilizan vía mecanismo de obras por impuesto, lo cual ya está previsto actualmente a través de la ley 29.230. El mecanismo es el siguiente: se realiza la obra por la empresa privada, luego el MEF le otorga un certificado para que pague sus impuestos por el monto de la obra y finalmente se pagan estos certificados con cargo a los recursos del canon y sobrecanon. Con la ley 30056, desde julio del 2010 se incluyó dentro del mecanismo de obras por impuesto a los fondos especiales tipo FONIE y también el FONIPEL, que se distribuyen a los gobiernos locales y regionales vía transferencias del gobierno central. La ley 356 estableció la posibilidad de que los propios gobiernos regionales y locales que reciban estas transferencias puedan utilizar estos fondos para realizar vía el mecanismo de obras por impuesto. Finalmente, es una decisión de los propios gobiernos nacionales. La propuesta incluye a los gastos de mantenimiento también, porque ellos ya están previstos actualmente con los recursos del canon y sobrecanon. Adicionalmente, estamos autorizando que el uso de estos fondos tengan sus propios topes. Por ejemplo, si las transferencias de los fondos es por 50 millones, el tope será los 50 millones. Eso es lo único que se quiere decir en esta norma y lo más importante es favorecer a esas regiones que no reciben canon. De la misma manera, sobre las intervenciones del congresista Merino de Lama, hay una gran confusión porque una cosa son los recursos del canon y sobrecanon y otra cosa son los recursos de los fondos especiales, tipo FONI o FONIPREL. La propuesta de ley no está tocando para nada el financiamiento vía de recursos de canon y sobrecanon. Lo que está tratando es el tema de los fondos especiales tipo FONI y FONIPREL, destinados sobre todo a las localidades que no reciben recursos del canon y sobrecanon. Con la ley 356 se autorizó, si me permite una interrupción, una pregunta. Congresista Dagmer. Congresista Dagmer. En medio de esta jerga singular que tiene el MEF para redactar sus proyectos o apoyar la redacción de los proyectos, lo que me queda claro es que estos dos fondos que tenían su propia legislación y su propia norma, como es el caso del FONIPREL, no van a ser manejados igual. Y el cambio más importante es que tienen diferente acceso los gobiernos regionales y municipales que tienen canon. Y por lo tanto, esos gobiernos van a tener un acceso distinto al FONIPREL, tienen limitaciones para acceder al FONIPREL. Y los certificados que utilizaba de alguna manera el MEF en función de obras por impuestos para poder garantizar ese procedimiento van a estar asociados a esta limitación que se pone a los gobiernos regionales y locales. Esto es, los fondos que se concursaban vía el FONIPREL con manera más autónoma a los gobiernos regionales y municipales, ahora van a tener de por medio la limitación del canon y de manera central el manejo del MEF respecto a estos certificados. Entiendo que esa es la modificación que se está planteando.
porque no hay otra modificación sustantiva a lo largo de todo el proyecto. Continúe, congresista Valle. Sí, Presidenta. El cambio fundamental de esta norma es que estos fondos especiales no financiaban mantenimiento, mucho menos en las regiones que no perciben canon. Lo que más reciben de alguna manera el apoyo del gobierno es estos recursos especiales. Lo que se abre también con esta posibilidad es otra vía de poder financiarlas y más rápidas, y por ello es importante justamente esta aprobación. Por todo eso, señor presidente, presidenta, considero que si usted tenga bien ir al voto. Muchas gracias, presidenta. Antes de votar el proyecto presentado, se votará la cuestión previa planteada por el congresista Merino de Lama para que retorne a la Comisión de Economía. Continúen marcando la asistencia, que se cerrará en un minuto. Se va a declarar el cierre de la asistencia cerrada. ¿Pero cuántos han sido? ¿No tienes que decir cuántos? Claro, no tienes que decir cuántos. Ha registrado su asistencia 72 congresistas al voto. En estos momentos se va a proceder a votación para ver el proyecto de ley 3075. Propone la ley que dicta medidas complementarias para la ejecución de proyectos en el marco de la ley 29230, ley que impulsa la inversión pública regional y local con participación del sector privado. Se va a proceder a declarar el cierre de la votación. Congresista Crisólogo, Lewis, Chihuán. Votación cerrada.
Han votado a favor 30 congresistas, en contra 38, 0 abstenciones. Más León, Rojo, Grandes, Verde, Belaúnde Moreira Verde, abstención, perdón. Congresista Crisólogo, abstención. Congresista Chihuán, verde. Resultado final, 32 a favor, 39 en contra, 2 abstenciones. La cuestión previa ha sido rechazada. Con la misma asistencia se votará el proyecto. Congresista Coa, Coari, Chávez, López Córdoba. Se va a proceder a cerrar el cierre de votación. Votación cerrada. Han votado a favor 51 congresistas, 9 en contra, 10 abstenciones. Más congresistas Grandes, verde. León, verde. López, rojo. Votación final, a favor 53 congresistas, en contra 10 abstenciones. Ha sido aprobado en primera votación el texto sustitutorio del proyecto de ley 3075. Tiene la palabra el congresista Valle Ramírez, presidente de la comisión. Gracias, presidente. Solamente para... Perdón, presidente. Se cambia el voto del congresista Juan Díaz Dios a verde. Congresista Valle Ramírez, por favor. Gracias, presidenta. Por la urgencia, solicitar la exoneración de la segunda votación. Atendiendo lo solicitado por el presidente de la Comisión de Economía, se someterá a segunda votación. Con la misma asistencia.
Congresista Chávez, Kobayashi, Sheffer, Danver, Coari, Rimarachín, Merino. Congresista Mulder. Se va a proceder al cierre de la votación. Votación cerrada. Han votado a favor 39 congresistas, en contra 28, 4 abstenciones. Más congresista León verde, congresista Grandes rojo. Votación final. 40 a favor, 29 en contra, 4 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 3075. Siguiente tema. De la Comisión, proyecto de ley 3031. Se propone regular la constitución y el funcionamiento de las organizaciones de usuarios de agua prevista en la ley 29.338, Ley de Recursos Hídricos. Se va a iniciar la sustentación del proyecto de ley 3031 por el que se propone la ley de las organizaciones de usuarios de agua. La Junta de Portavoces, con fecha 18 de diciembre del 2013, acordó la exoneración del dictamen de las comisiones Agraria y Pueblos Andinos y la ampliación de agenda. Tiene la palabra el congresista Lewis del Alcázar, presidente de la Comisión Agraria, hasta por 10 minutos. Presidenta. Presidenta. Tiene la palabra, presidente de la comisión, salvo que usted solicite lo contrario. Sí, presidenta, parece que hay dos proyectos de ley para ver si que han llegado a los pupitres de cada colega. El que corresponde es el que voy a sustentar ahora. Señora presidenta, el presente proyecto de ley ha sido decretado a la Comisión Agraria, que presido como primera comisión dictaminadora, y por acuerdo de la Junta de Portavoces de fecha 18 de diciembre del 2013 se ha exonerado del dictamen correspondiente a la comisión. Señora presidenta, el congresista autor de este proyecto hará uso de la palabra y sustentará esta iniciativa legislativa. Sin embargo, es importante señalar que este proyecto de ley busca solucionar los problemas que en la actualidad vienen atravesando las 114 juntas y las 1.584 comisiones de usuarios que involucran a los 9 millones de peruanos vinculados a la agricultura. Los resultados del proceso de la administración de las propias organizaciones del agua y la infraestructura hidráulica por parte de las juntas no son alentadoras. No vienen cumpliendo con su finalidad, que es la participación organizada de los usuarios en la gestión multisectorial y el uso sostenible de los recursos hídricos. Siendo uno de los tantos problemas que impide el desarrollo de la organización y su gestión, el acto de elección del cuerpo directivo de los comités, comisiones y juntas, toda vez que en los últimos años estos actos no se han desarrollado de la mejor manera y que los procesos no cumplieron con el mandato de la normatividad que lo regula, existiendo reelecciones innecesarias que este proyecto de ley pretende solucionar. Para ahondar más sobre este sustento, permítame hacerle la palabra al congresista Zamudio, autor del proyecto. Congresista Zamudio. Sí, presidenta. El tema de las juntas de usuarios de los distritos de riego del Perú, las comisiones y comités de regantes a nivel nacional, en la actualidad adolecen de un grave problema. El problema que administran fondos públicos y no son objeto de control
no son objeto de ningún tipo de control, administrando parte del canon de agua, ya que el agua es patrimonio de la nación y es un recurso público de todos los peruanos. Cuando se hacen las elecciones de las comisiones de regantes, automáticamente se vota por un representante y un presidente de cada comisión de regantes. Y la reunión del conjunto de presidentes de comisiones de regantes eligen a los presidentes de la Junta de Usuarios. Esto ocasiona un grave problema y no permiten que los agricultores del Perú, usuarios de agua, tengan el derecho de votar por el presidente de la Junta de Usuarios. Y la reunión de la Junta de Usuarios da lugar a la Junta Nacional de Usuarios de Distritos de Riego del Perú. Esto también, señor presidente y colegas congresistas, origina un grave problema en el padrón de usuarios de agua que se utiliza para ejercer el derecho de elegir y ser elegidos por la autoridad nacional. Todo usuario que tenga agua tiene derecho a elegir a sus representantes sin que puedan establecerse restricciones. Incluso en un determinado momento, el reglamento de usuarios de agua decía que 1 hectárea, 1 voto. O sea, aquellos que tuvieran gran agricultura podrían dirigir y conducir a través de las comisiones de regantes las juntas de usuarios de distritos de riego del Perú y favorecer a unos cuantos sin rendir cuentas a todos los usuarios agricultores del país. Por otro lado, los procesos eleccionarios serán supervisados de acuerdo a esta nueva ley por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la OMPE, de conformidad con lo que establezca el reglamento de esta ley. Las juntas de usuarios, para su inscripción en los registros públicos, primeramente requerirán de reconocimiento de la Autoridad Nacional del Agua, que se otorgue a la Autoridad Nacional del Agua la facultad de supervisión y fiscalización y sanción. En la actualidad, las comisiones de usuarios y las juntas de usuarios no tienen ningún organismo, a pesar de que administran fondos públicos de fiscalización, sanción y supervisión. En ese sentido, esta norma es importante, es de vital importancia porque necesariamente cuando se vote por el presidente de la Comisión de Regantes, también será ejercicio del voto para el presidente de la Junta. Y los presidentes de la Junta recién, en un momento determinado, elegirán oportunamente al presidente de la Junta Nacional de Usuarios del Distrito de Riego del Perú. Lo que queremos es control sobre este recurso que es vital y escaso como consecuencia del cambio climático. Control porque en la actualidad disponen de los dineros que cobran por la cuota de agua, por la tarifa del agua a los agricultores del Perú sin rendir absolutamente cuentas a nadie. El objetivo de las comisiones de regantes y particularmente de la Junta de Usuarios es administrar la infraestructura de riego. Y en la actualidad, si ustedes ven cómo se encuentran los cauces de los ríos, cómo se encuentran las tomas, las bocatomas y los canales de riego, se encuentran en un estado total de abandono, lo que originó que hace 2 años esas lluvias en exceso colapsaran los canales a nivel nacional, las bocatomas, colapsaran todo el sistema de riego, tanto en la costa como en la cuenca intermedia y la cuenca alta. En ese sentido, lo único que aspiramos, y a raíz de las denuncias realizadas por los agricultores del Perú, que en su mayoría los dirigentes de la Junta de Usuarios se hacen elegir por muchísimos años sin moverse de los cargos. Esto origina de que no hay ningún tipo de control de ninguna naturaleza, y lo que queremos es que la Autoridad Nacional del Agua, a través de la autoridad local y a través de la autoridad administrativa del agua, puedan controlar, fiscalizar y sancionar a aquellas juntas que no cumplan con los objetivos y las metas. Lo que queremos con este proyecto, que cada junta que dispone de este fondo público, que es la tarifa de agua, organice un plan de trabajo para establecer la vigencia de los canales de riego, de las bocatomas y de todo lo relacionado a regadío en terrenos de cultivo.
Lo que queremos con este proyecto, señor presidente y colegas congresistas, es hacer justicia con los trabajadores del agro, que durante muchísimos años diferentes reglamentos han permitido que se perpetúen. Para que concluya, congresista. Acciones de regantes, un grupo de dirigentes que se han eternizado en la Junta de Usuarios y comisiones de regantes a nivel nacional. Estos organismos tienen necesariamente que ser fiscalizados por la autoridad competente, que es la Autoridad Nacional del Agua. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Y concluida la sustentación y la intervención del autor del proyecto, se da inicio al debate. Congresista Ruiz. Gracias, presidenta. Presidenta, lo que ha sustentado nuestro amigo congresista Tomás Zamudio es una experiencia que se ha recogido durante todo este recorrer en las regiones, señora presidenta. Señora presidenta, yo soy un representante de la Comisión Agraria que se formó un comité para investigar las supuestas irregularidades en esta Junta de Usuarios. Señora presidenta, en mi mano tengo una carta dirigida a esta comisión donde dice en el numeral 2 lo siguiente: ahora bien, siendo que nuestra institución es una organización estable de personas jurídicas de derecho privado, quienes a través de una actividad común persigue un fin no lucrativo y tiene como órgano supremo a la Asamblea General, y es a quien le corresponde aprobar las cuentas, balances referidos a las cobranzas o administración de las tarifas de agua, al no constituir recurso público. En efecto, las atribuciones facultades de la Asamblea General han sido conferidas en el Estatuto, en el artículo 80, 84, 86 del Código Civil. Señora presidenta, todas las comisiones y toda la Junta de Usuarios, lamentablemente, señora, se refieren y se hacen llamar asociaciones civiles sin fines de lucro. Señora presidenta, estas comisiones recaudan dinero, recaudan tarifas de agua, no sabemos a dónde va a parar, y cuando este Congreso, en su calidad de fiscalizadora, cuando le pide que rinda cuenta a través de esos dineros que ingresan, sencillamente dicen que son asociaciones civiles y que no pueden ser fiscalizadas. Ha ido la Contraloría de igual manera, señora presidenta. Yo creo que es el momento de decirle a estos señores que están administrando el agua un recurso del Estado, y por lo tanto me parece, señora presidenta, que este proyecto presentado por el congresista Tomás Zamudio se tiene que aprobar. Por eso pediría, señora presidenta, que también se incluya el proyecto de ley número 2781-2013, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, congresista. Y antes de continuar el debate, se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo aprobado hasta el momento. Los que estén a favor, sírvanse levantar la mano. Los que estén en contra, los que se abstengan, aprobado. Tiene la palabra el congresista Cabrera. Seguimos con el orden, congresista, no se preocupe, están todos incluidos. Congresista Cabrera. Me ha pedido el congresista Gabó una entrevista. ¿Tiene también el uso de la palabra o adicionalmente? Interrupción del congresista Gabó. Interrupción, gracias. Gracias, señora presidenta. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. ¿Me podría indicar, presidenta, o nos podría indicar acá al Parlamento cuál es el quórum que contamos en estos momentos? El quórum es de 57 congresistas para esta sesión. Continúe, congresista Cabrera. Gracias, señora presidenta. Bueno, efectivamente, la cuestión de las juntas regantes es un problema no solamente en el caso de Ica, al cual departamento y región a la cual represento, que hay problemas no solamente en el Valle de Ica, sino en todos los valles del departamento, sino es una cosa generalizada en todo el Perú. El congresista Tomás Zamudio ha hablado del cambio climático. En realidad no es tanto el cambio climático. El problema está en que todos los valles deben ser mantenidos. ¿Qué significa el mantenimiento? Significan dos cosas:
reforzamiento de las partes que se han debilitado en los ríos o en las acequias o en los canales y limpieza de los mismos canales y del mismo río. Esa función no la cumplen las juntas de regantes por lo general. Hacen unas limpiezas muy superficiales y de esa manera hay menos agua que captar de los ríos cuando descienden de las partes altas y en consecuencia tienen menos agua que vender y tienen más cara, lógicamente, que cobrar el agua para cubrir sus presupuestos y sabe Dios que otras cosas más. Creo que en principio esta es una ley que va a significar que haya más autonomía, es decir, va a haber mucho más control sobre las juntas de regantes y de esa manera no van a cometer efectivamente, escudados bajo la égida de que no son entes estatales y sencillamente no están sujetos a ningún tipo de fiscalización. En este caso se les puede fiscalizar y es una manera de que puedan tener más celo en el cumplimiento de sus obligaciones, fundamentalmente el reforzamiento de ríos y canales y en la limpieza de los mismos canales y de los mismos ríos. Gracias. Gracias, congresista Hurtado. Okay. Me pide una interrupción con permiso de la presidencia. Congresista Gabón. Gracias, presidenta. Usted me acaba de indicar que hay un quórum de 57. Por favor, le pido que se verifique el quórum en este momento, porque creo que no hay los 57. Que se verifique. Se va a computar el quórum a solicitud del congresista Gagó por el sistema digital. Cerrado el cálculo del quórum. Continúa la sesión habiéndose verificado el quórum en la sala. Estaba en uso de la palabra el congresista Hurtado Zamudio. Muchas gracias, señor presidente. El tema del agua es un tema bastante serio y no podemos a estas horas de la noche tratar
un tema tan interesante. No estoy en contra de lo que ha planteado el congresista Tomás Zamudio, pero sí veo algunas deficiencias en todo esto. Probablemente podría ser mucho más efectivo si es que ponemos los candados y además vemos con asuntos que han sucedido en diferentes partes del país. Parece que esto ha sido ideado solamente en algunas zonas, no sé si de la sierra, pero más bien de la costa. Hay problemas muy serios en la sierra que tienen que ver con las fuentes hídricas principales que vienen desde los lugares más altos. Y este asunto no se ha tratado, este tema acá. Entonces, a mí me parece que hay deficiencias y no veo la necesidad y urgencia de tratar un tema tan importante. La guerra en el futuro va a ser la guerra del agua. Si hubiera una necesidad temporal, yo aceptaría trabajar a estas horas, pero mi sugerencia es una cuestión previa de que este asunto pase a la comisión respectiva y se estudie ahí efectivamente. Eso no es un tema tan sencillo, es un tema que va a afectar en el futuro del país y no se puede hacer estas cosas a estas horas cuando no hay una necesidad importante. Una cuestión previa y que pase esto a la comisión y se estudie seriamente con investigadores y técnicos en la materia. No se puede hacer un trabajo de este tipo sin trabajar en profundidad. Muchas gracias, señor presidente. Hay 3 oradores. Si se desistiesen, Gagó, Dagmer y Reinaga, iría directamente al voto. Mientras tanto, no puedo cortar. Congresista León. Congresista Gagó. Para que se voy a pedir lo mismo, no, presidente. Como congresista León, que quiera hacer uso de la palabra. No puedo cortar. Ya, voy a hablar, presidente. ¿Uso la palabra? Él o yo. Congresista Gagó. Gracias, presidente. En la misma línea del congresista Zamudio, este proyecto 3031, el proyecto de ley fue presentado el 4 de diciembre a las 6:45 de la tarde y quisieron exonerarlo de todo trámite para debatirlo el jueves 5 de diciembre, lo cual realmente no es serio. Se quiere sorprender a la representación nacional con esta iniciativa legislativa, pues en realidad se trata de una nueva ley de junta de usuarios que requiere todo un debate nacional a nivel rural y urbano sobre las consecuencias de una nueva ley de estas proporciones. Y creo que todos los congresistas aquí sabemos esto. Se requieren sí o sí las opiniones de la Autoridad Nacional del Agua, que no hay, del Ministerio de Agricultura, que no existe, de la PCM, que tampoco hay. Planteo nuevamente la cuestión previa para que regrese a comisión, presidente. Bueno, finalmente el congresista León para proceder a las votaciones. Perdón, congresista León y congresista Dagmer. Sí, señor presidente. Lo que pasa es que el Congreso entrará en un receso y probablemente, presidente, en este receso, en este periodo generalmente se ejecutan elecciones para sus representantes tanto en las comisiones como en las juntas de usuarios. Y en efecto, presidente, permítame, por favor, si quiere una interrupción se la doy. El congresista Bengolea, presidente. Congresista Bengolea, le rogamos vaya a su escaño para poder... Presidente, con respecto al argumento que acabo de escuchar y por eso pedí la interrupción, han tenido todo un año para presentarlo, para llevarlo a la Comisión Agraria como corresponde, para que se debata con seriedad como corresponde, y no para que nos traigan esto a última hora y exigirnos el voto diciendo que esto es urgentísimo, porque no lo es. Y si era tan urgente, les reclamo porque no lo hicieron antes. Esta es una muy mala práctica parlamentaria según la cual vamos a quedarnos hasta el final para que nos metan todos los contrabandos posibles y todas las leyes con el cartelito de urgente que debieran ser. Presidente, esto no es serio, no es serio. Tenemos quórum solamente por una persona. O sea, ¿cuántos faenones más pueden haber acá en los próximos minutos? Nos van a seguir trayendo proyectos de última hora sin dictamen, sin opiniones, sin nada. Esto no es serio, presidente. Así que le suplico que se ponga orden, se ha pedido una cuestión previa. Esto no puede votarse hoy. Es una falta de seriedad absoluta. Mi partido, mi bancada no se va a prestar a esto, presidente. De manera que si no encontramos una solución razonable, nos retiramos. Gracias, presidente. Congresista León, culmine. Presidente, ¿se puede entender
que haya necesidad de debatir ampliamente las leyes, pero también se puede entender, presidente, que estas instituciones son instituciones sin fines de lucro. Aquí no hay realmente nada oscuro para estar pensando suspicazmente que alguien se está beneficiando. De lo que se trata, señores, es de darle una norma, de darle una herramienta legal a todos los usuarios del Perú, 3 millones de usuarios del Perú que necesitan tener sus organizaciones más fortalecidas y más serias que no lo tienen ahora. Yo sí quisiera hacer una recomendación y una sugerencia al presidente de la comisión y al autor de la propuesta. Señor, hay comisiones de regantes constituidas luego en juntas de usuarios muy fortalecidas que están manejando infraestructura hidráulica de riego regulado, los megaproyectos de irrigación. Y estas juntas de usuarios han podido en el tiempo lograr un expertise significativo con resultados altamente reconocidos. Y podemos citar un sinnúmero de casos, como en el caso del administrador de Gallito Ciego y del propio Chirapiura y etcétera. Entonces, señor, lo que no he visto en ninguna parte de la propuesta de ley es que se tendría, señor, que autorizarles en el artículo 2, en la naturaleza de las organizaciones de usuarios de riego, que estas juntas de usuarios podrán constituir empresas especializadas sin fines de lucro, ojo, para la operación y mantenimiento de infraestructura mayor y menor de riego regulado. Yo les sugiero, por favor, porque existen en este momento estas grandes y buenas juntas de usuarios que ya están operando infraestructura de riego como los megaproyectos, y no considerarlas en esta iniciativa de ley sería prácticamente dejarlos fuera y prácticamente eliminar esta gran experiencia que se tiene. Por lo demás, señor presidente, yo invoco realmente, con la suspicacia que siempre existe en una ley, a que tomemos la decisión, porque están prácticamente en época de elección de las juntas de usuarios y necesitan tener esta herramienta. Congresista Dagmer. Sí. Creo que este proyecto de ley que ha sido presentado es quizá uno de los proyectos de ley más importantes que debe discutir el Congreso. Y creo que es uno de los más importantes porque la organización social más extendida que hay en el país tiene que ver con la Junta de Usuarios. Y tiene que ver con un recurso escaso y un recurso fundamental para todo el país, no solamente en el